damos la bienvenida a Brasil para los que no son de Brasil y los que son de Brasil. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Lucrecia Rodríguez, directora de la Escuela de Ingeniería Química Industrial, y este es nuestro primer sello verde, entonces estamos muy contentos de tener nuestro primer sello verde en energías limpias, y que calza exactamente con la celebración del primer aniversario de la escuela que estamos abriendo aquí en Brasil desde mayo del año pasado. Don Emanuel Fernández, decano de la Facultad de Ingeniería, les va a dar la bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. También, como dice la directora Lucrecia, muy contento de verlos a tantos aquí, y estoy muy contento también de darle la bienvenida a dos expositores muy distinguidos y también miembros de nuestra facultad, los ingenieros y doctores en ingeniería René Mora Casal y Germán Vidaurre. Germán, que es también catedrático o profesor de la Universidad de Costa Rica, y es nuestro profesor de física y de otras materias, y don René, que va a ser profesor de la carrera de Ingeniería Química en el curso de termodinámica empezando el próximo cuatrimestre. Como les decía, ambos son doctores en ingeniería. Don Germán es de la Universidad de Nevada, Reno, y don René de la Universidad Internacional de Hawái. Y entonces es para mí en especial un gusto tenerlos acá, muy agradecido de tener tan distinguidos visitantes y speakers, porque en general, como vamos a ir viendo más y más, el tema de energías limpias y todo lo que es Green Engineering es un tema fundamental que permea no solo la carrera de Ingeniería Química, sino todas las carreras de la Facultad de Informática y Ingeniería, y más espero que vayamos haciendo resonancia en ese tema. Así que bienvenidos, va a ser una muy buena charla, y bienvenidos también a nuestros colegas y distinguidos speakers. También quiero aprovechar la oportunidad para presentarles a Mónica y Maricruz. Ellas son la presidenta y vicepresidenta del GOES, para los de Ingeniería Química que no las conocí. Hola, de parte del GOES queremos darle la más cordial bienvenida a todos ustedes que vienen a acompañarnos a nuestro primer sello verde, aprovechando lo que decía la profe de la celebración de aniversario de carrera. Estamos muy agradecidos de ver pues la afluencia de personas que nos acompañan el día de hoy. Sí, igual como dijo mi compañera, bienvenidos a todos. Es una alegría para nosotros ver que nuestro primer sello verde se llenó, y que porque el tema es demasiado controversial ahora, hoy en día, digamos, entonces esperamos que les guste. Entonces les voy a presentar a nuestros expositores. Don René. Don René, él es doctor en Ingeniería Química, graduado de la Atlantic International University en Hawái, y es profesor en la Universidad Nacional en la carrera nueva de bioprocesos. Es profesor de termodinámica y tiene más de 20 años de experiencia con consultorías en empresas. Actualmente trabaja como consultor de empresas privadas también. Don René. Muchas gracias. Buenas noches. Es un placer para mí estar aquí esta noche, viendo tantas personas interesadas en el tema de las energías limpias. Les comento que tanto mi colega como mi persona, la idea no es que vamos a hablar mucho, digamos, sino que nos interesa más bien como un diálogo y que haya
generar interés, generar inquietud. Vamos a ver, lo que vamos a ver aquí son ideas sobre el tema de energías limpias para que ustedes incluso se cuestionen qué son las energías limpias, si realmente conocen qué son las energías limpias y si las que nosotros pensamos que son limpias son tan limpias. Y ese es uno de los objetivos de esta charla. Y el otro objetivo es conocer qué es lo que se está haciendo en Costa Rica y qué es lo que se está haciendo fuera de Costa Rica en este campo de las energías. Y entonces a mí me toca iniciar la charla, el tema, digamos, conceptual de ingeniería de energías limpias. Después el doctor Vidaurre va a hablar sobre la experiencia fuera de Costa Rica en ese tema, y yo después entraría a lo que estamos haciendo en Costa Rica en el tema de energías limpias. Entonces, iniciando, quiero introducir una idea muy importante, que es que existe esta que vemos aquí, que el desarrollo de los países requiere energía, y eso, digamos, es algo muy intuitivo, que tal vez le vemos lógica, pero resulta que existen datos que comprueban eso, que son estos datos que tenemos aquí. Aquí vemos que en verdad existe una relación entre el nivel de desarrollo, en este caso el nivel de ingreso del país, y el consumo de energía, y un gráfico similar se puede hacer con el índice de desarrollo humano y el consumo de energía. Y quería hacerles notar, digamos, que Costa Rica está más o menos en medio. Estamos en la mitad, tanto en la parte, digamos, de desarrollo, de ingreso, como en la parte de consumo de energía. Entonces, esta tendencia existe, es una realidad. ¿Y eso a qué se debe? Si nos ponemos a ver cómo vivimos actualmente todos queremos tener internet en nuestras casas, queremos estar conectados a la nube, queremos, este gráfico lo podemos ver de dos maneras: todos queremos jugar videojuegos, o bien queremos trabajar en una empresa que diseñe videojuegos. Pero por otro lado hay una serie de cosas, de aspectos muy importantes, como es el tema de la educación, como es el tema de la salud y como es el tema de la industria de la producción, que a medida que se desarrolla el país y cada vez mayor gente tiene acceso a la salud, al empleo, a la educación, cada vez el país requiere más energía. Entonces, eso es un hecho. Les recuerdo que en cualquier momento, si tienen alguna inquietud, que no estén de acuerdo con algo de lo que estamos diciendo, o si ustedes conocen algo adicional, están abiertos totalmente. Este es un conversatorio, entonces estamos abiertos a escucharlos y a que haya participación. Continuando con las ideas, aquí vemos cómo le está yendo a Costa Rica en este tema de la energía. Aquí vemos cómo en efecto el consumo energético de Costa Rica viene subiendo a medida que el Producto Interno Bruto va aumentando, o sea, a medida que el país se desarrolla, pero veamos también que vamos siendo más eficientes a la hora de digamos, aprovechar esa energía, y eso es una tendencia también a nivel mundial, que cada vez somos más eficientes. Entonces viene una pregunta muy importante: ¿qué son las energías limpias? Vamos a ver que es un concepto que hay que analizar bien para poderlo definir. Esta es la primera idea que quiero presentarles sobre energías limpias. No existe una energía limpia absoluta, sino que normalmente tenemos un tipo de energía y lo queremos cambiar por otro tipo de energía más limpia, y después nos vamos hacia otro tipo de energía más limpia, y cada vez buscamos energías más limpias. Y ahorita vamos a ver
posibles criterios para definir si una energía es limpia. Entonces, ¿cuál es lo esencial de un criterio? Tenemos criterios objetivos y subjetivos en el sentido de que hay personas que están en contra de un tipo de energía, hablemos del petróleo, pero no nos pueden explicar por qué razón están en contra de ese tipo de energía. O están en contra de una represa hidroeléctrica, pero no nos dan la razón de por qué están en contra de una represa hidroeléctrica. Entonces, cuando somos objetivos, entonces podemos decir por estas y estas razones me voy por este tipo de energía en lugar de este otro. Aquí vemos ejemplos de criterios que se pueden utilizar para analizar los diferentes tipos de energía. Entonces, durante muchos años hemos utilizado, digamos que los 5 primeros criterios a la hora de escoger nuestras fuentes de energía. Y eso, por ejemplo, se aplica al petróleo, se aplica al carbón, se aplica igualmente a la hidroelectricidad y a muchos tipos de energía. Hasta hace unos cuantos años es que hemos empezado a utilizar otros criterios de tipo ecológico y los hemos añadido al paquete para ser más estrictos a la hora de analizar y escoger un tipo de energía. Y entonces cuando metemos estos criterios ya podemos hablar de energías limpias, pero resulta que las energías limpias también deberíamos buscar que cumplan con los primeros criterios, que son los de eficiencia, comodidad, costo, etc. Entonces, cuando nosotros vemos esos criterios, podemos entender ciertas cosas que pasan a nivel mundial. Por ejemplo, el petróleo se sigue usando y se va a seguir usando durante 15, 30, 50 años, y la razón es por un tema de los mismos criterios que acabamos de ver, que el petróleo es una de las fuentes más baratas de energía, es una fuente que con, digamos, cierto procesamiento yo ya lo puedo quemar y utilizarlo para calefacción, para generar electricidad, para calentar un hogar, mover una industria, un motor, un automóvil. Entonces eso ha hecho que es una fuente muy cómoda, muy práctica de energía, y por eso ha reinado durante 100 años. Y ahora vamos a ver que este último tema de que no cumple los criterios ecológicos, ya hay gente trabajando para que eso vaya cambiando también, y en esos momentos, en estos días, están saliendo unas noticias que podríamos estar hablando de que se podría dar un cambio de paradigma, por decirlo así, en el tema energético para los próximos años. Otra cosa que entendemos con el tema de los criterios es que aquí se habla de traer gas natural a Costa Rica. Posiblemente ustedes han escuchado, tal vez alguien ha venido aquí a decir que hay que importar gas natural porque en todo el mundo se está usando gas natural. El problema es que para construir las instalaciones criogénicas que se requieren para almacenar ese gas natural, la inversión más o menos es de $100 millones. Entonces, por el momento nadie ha dicho yo voy a hacer esa inversión para traer el gas natural, y hasta que no se haga esa inversión no puede venir un barco a venir a dejar gas natural. Esto que vemos aquí es un intento mío de clasificar los diferentes tipos de energía que existen, los más conocidos. Entonces, en esta tabla, por ejemplo, incluye el costo inicial, o sea, el costo de construir una instalación, el costo de la energía, la eficiencia y la limpieza al final. Entonces, el caso ideal, para no analizarlo mucho, sería el ejemplo de la planta hidroeléctrica mini, porque hay plantas hidroeléctricas grandes como la planta Reventazón, que acaba de construir el ICE y que es una gran obra de ingeniería y muy importante, pero vamos a analizar algunos problemas que alguna gente le está achacando o criticando a ese tipo de plantas,
y existen las plantas hidroeléctricas miniatura, que son las que en Europa y en otras regiones del mundo se está promoviendo. Y esas plantas tienen un bajo costo de inversión, costo inicial, un bajo costo de la energía, una alta eficiencia y es una energía limpia. Entonces sería el caso ideal. Otros casos como energía eólica, energía solar, por ejemplo, en la parte de la eficiencia son muy bajos, pero por otro lado, por decirlo así, la energía es gratis. Entonces una cosa compensa a la otra. Entonces es muy interesante hacer nuestra tabla y ponerse uno a intentar clasificar, hacer una clasificación de este tipo. ¿Cuál es el interés a nivel mundial, por decirlo así, por ese tema de las energías limpias? Una de las grandes preocupaciones que nos está moviendo del petróleo, del gas, del carbón a otras energías es este tema, el tema del efecto invernadero, el tema de las emisiones de carbono, de dióxido de carbono, de metano. Entonces, dentro de un rato vamos a ver que en el Plan Nacional de Energía, una de las principales una de las razones del Plan Nacional de Energía es que Costa Rica vaya hacia una economía baja en emisiones de carbono. Aquí vemos otra idea, como les digo, estamos lanzando ideas. Aquí vemos cómo se genera la electricidad en el mundo. Y entonces aquí estamos acostumbrados a que ahora estábamos leyendo el periódico La República. Este semestre en Costa Rica el 96% de la energía eléctrica se generó por medios renovables. Entonces nosotros estamos acostumbrados a eso, pero eso no es, a nivel mundial eso no es así. A nivel mundial la mayor parte de la energía es por fuentes relacionadas con el petróleo y con los combustibles fósiles. Lo que son energías renovables, bueno, la energía hidroeléctrica es apenas un 16%. Y si vemos la eólica y la solar, por ejemplo, es apenas el 5%. Entonces, este es el panorama actual. Como les digo, puede ser que haya un cambio de paradigma en los próximos años por ciertas noticias que están saliendo en el periódico, y esto podría ir cambiando. Hablemos ahora de algunas energías limpias. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta que alguno de ustedes desea hacer sobre alguna de las ideas que hemos presentado? Continuamos entonces hablando un poco de energías limpias, pero como les digo, más bien la idea aquí es cuestionarnos un poco y generar un poco de inquietud. Entonces aquí hablamos mucho de biocombustibles y lo asociamos con etanol y lo asociamos con biodiesel. Resulta que los biocombustibles o ciertos tipos de biocombustibles han sido en los últimos años cuestionados. ¿Por qué razón? Me dicen que hay una pregunta. Con mucho gusto. Tal vez un poquito más cerca. Dijiste que durante los próximos 30 años va a haber petróleo. El petróleo se va a seguir utilizando. Entonces yo la pregunta que te voy a hacer es si eso entonces significa que vale la pena hacer una refinería en Costa Rica. Es una pregunta muy importante y es una pregunta que tiene incluso divididos al gremio de los ingenieros químicos, por ejemplo, porque hay un sector, y yo me incluyo en ese sector, que pensamos que si el petróleo se va a seguir usando durante los próximos 25 o 30 años, y no lo dice René Mora, sino que lo dice la Agencia Internacional de Energía, y los automóviles y otras tecnologías
que usan petróleo y que usan gas todavía van a estar por aquí dentro de 25 años, que es más o menos la vida útil de una nueva refinería, y viendo, digamos, los números entre lo que cuesta importar los combustibles y lo que costaría importar el petróleo crudo, entonces por lo menos a mí me cierran los números. Sin embargo, hay otro sector de los mismos ingenieros químicos que están en contra de la refinería por razones ecológicas, por razones ideológicas, por muchas razones que tienen que ver con esto de los criterios ecológicos, de los criterios ambientalistas y del concepto de qué es energía limpia y no limpia. Entonces ese es un tema muy interesante que incluso entre nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. La prueba de que no nos hemos puesto de acuerdo es el hecho de que el proyecto no ha caminado. Bueno, la razón por la que yo hice la pregunta es porque yo era este proyecto de la nueva tiempo y me quedé sin trabajo para ese proyecto, pero yo estoy del lado tuyo. Yo creo que los números dan para hacer y que lo que falta es educación. Yo creo que la gente por ahí oye decir que el petróleo se va a acabar y que ¿cómo es eso? Que estamos pensando en una refinería, cuando ya no hay petróleo se va a acabar y todo va a ser así como simplemente que se va a desperdiciar esa inversión. Y no es así, porque yo creo que falta educación. Entonces, nada más esa era la razón por la que aproveché la oportunidad de tu comentario para hacerte la pregunta y para decirte que estoy de tu lado. Muchas gracias. Aprovecho para hacer un comentario. Aquí estamos hablando de energías limpias, pero haciendo un paréntesis, les comento que en los últimos años, hace unos 10 años se hablaba de que el petróleo se iba a acabar pronto y se hablaba del pico del petróleo, o sea que ya habíamos llegado a la mitad del consumo de todo el petróleo del mundo y que ya íbamos cuesta abajo, pero resulta que en los últimos 10 años se ha descubierto un montón de yacimientos y o sea, en ese momento hay más petróleo que en toda la historia. Hay petróleo como para 200 años y cuando se acaba el petróleo todavía tenemos gas natural como para 300 años. Entonces eso por decirlo así, hay quienes lo ven como un colchón que existe para lo que es la transición a las energías renovables. Inclusive hay gente que dice que el petróleo nunca se va a acabar, porque en el momento en que haya poco petróleo, entonces lo vamos a cuidar. O sea, el petróleo va a valer mucho, porque a partir del petróleo se hacen los plásticos, se hacen las medicinas, se hacen productos muy especializados, que entonces ya no va a ser, digamos, el hombre ya no va a quemar petróleo, porque va a haber muchas cosas importantes para las que va a tener que servir el petróleo. Entonces son ideas que son muy interesantes y que podríamos extendernos aquí, pero entonces nos quedaríamos toda la noche. Vamos a continuar entonces hablando de este tema, y entonces les decía que el etanol y el biodiesel, sobre todo el biodiesel del aceite de palma, del aceite de la palma aceitera, que por ejemplo tenemos sembradíos en Costa Rica, en la zona pacífica, han sido cuestionados porque cuando los gobiernos de Estados Unidos y de Brasil y de otros países empezaron a subvencionar a los agricultores que siembran maíz y palma aceitera, el precio del aceite de palma se fue por las nubes y el precio del maíz se fue por las nubes, y eso generó hace unos pocos años una crisis alimenticia. Entonces eso ha hecho. Y hay otra razón, que en países como Indonesia y el mismo Brasil han cortado la selva tropical para sembrar palma aceitera para hacer biodiesel. Entonces es como una contradicción, vamos a cortar selva para hacer biodiesel. Entonces las emisiones de carbono que nos economizamos con el biodiesel las estamos generando cortando la selva. Entonces en ese momento solo ciertos biocombustibles se consideran limpios, que se llaman los biocombustibles de tercera generación.
que es a partir de los desechos vegetales principalmente. Y hay un detalle que como el precio del petróleo está tan bajo, en este momento no es rentable hacer biocombustibles. El petróleo tiene que subir de precio hasta cierto nivel, 70, 80, 100 dólares, para que el biodiesel y el etanol y otros biocombustibles sean rentables. Y eso es muy importante porque los gobiernos de Europa están dejando de subsidiar las plantas de biocombustibles y a nivel mundial ya se le están quitando los subsidios, y entonces los biocombustibles tienen que jugársela con las leyes del mercado. Entonces eso aquí en Costa Rica, por ejemplo, también se cumple la rentabilidad. Otra energía limpia que estamos acostumbrados a escuchar, las represas hidroeléctricas. Y aquí que somos un país de la energía hidroeléctrica es la principal fuente de energía eléctrica, entonces resulta que en los últimos años se han empezado a cuestionar, se han hecho balances de masa y balances ambientales en las represas hidroeléctricas y se han dado cuenta de que las represas hidroeléctricas generan metano, y el metano es un gas de efecto invernadero que es 21 veces más potente que el dióxido de carbono. Y además de eso, hay un impacto social porque normalmente hay comunidades desplazadas, y aquí en Costa Rica nosotros hemos hecho de una manera ordenada, consensuada, en algún momento el desplazamiento de un pueblo. Por ejemplo, el pueblo de Nuevo Arenal en Tilarán es un pueblo que estaba donde estaba antes la laguna del Arenal. Entonces aquí nosotros hacemos las cosas por las buenas. En otros países y aquí en Centroamérica ha ocurrido, esos desplazamientos y movimientos de gente los hacen a la fuerza, los hacen con la violencia, y eso genera todavía más anticuerpos hacia las represas hidroeléctricas. Incluso en Honduras, incluso en Honduras se ha dado caso de que mataron a una persona, a una señora, líder comunal, por una cuestión de que el pueblo, digamos, un pueblo indígena, se oponía a la construcción de una represa hidroeléctrica. Entonces, para que vean lo que está sucediendo en otros países. Su pregunta. Nada más quería saber de dónde sale el metano. El metano sale de la descomposición de toda la materia vegetal que cubre el embalse. Esa es la principal fuente. Voy a aprovechar aquí para acordarme de hacer un comentario. Me con un par de cosas importantes. Una es que en Costa Rica 90-96% de la energía viene de energías limpias, a diferencia de otros países. Cuando yo entré en la presentación, pues voy a contar una experiencia que se dio a nivel regional, impulsado mucho por México. México estaba muy contento de que habían logrado un 20-21% de su energía eléctrica producida a partir de energías limpias. Cuando lleguen y presentan la situación de Costa Rica, ellos dicen, bueno, no estamos muy mal, pero bien, y hay que aprender de Costa Rica. Pero ahí la pregunta que surge es, ¿por qué Costa Rica ha llegado a un desarrollo así en el uso de energías limpias? Porque nosotros usamos un 90-96%, y tal vez eso es también lo que nos está afectando ahora. Estamos hablando de muchas industrias que se están yendo del país porque la electricidad es muy cara en Costa Rica. Y mucho del resultado pues tiene que ver con eso. Costa Rica no es un país petrolero. Siempre hemos tenido que importar y estamos sujetos al precio del mercado internacional. Por el otro lado, teníamos muchos ríos, entonces la parte de la energía hidroeléctrica se volvió muy atractiva, y debido a la carencia de unas, estamos pagando precios por el otro. Entonces ahí es una de las preguntas que también a veces tenemos, hasta qué punto si nos vamos a una refinería nos sale más barato y está importando el petróleo, o nos sale más barato buscar ese tipo de tecnologías. Nos llamamos un país verde muy amigable, pero también mucho es producto de la necesidad de las condiciones que nosotros tenemos. Vamos a continuar y faltan unas cuantas diapositivas ya para darle la palabra al doctor Vidaurre. Otro tema
muy interesante que se está discutiendo en este momento en Costa Rica es el tema de la gasificación de los desechos sólidos. En Costa Rica hay varios proyectos actualmente de gasificación, o sea que se quiere gasificar los desechos sólidos ordinarios, los desechos que generamos nosotros, cada uno de nosotros día a día. Eso, igual, desde un punto de vista ingenieril, tiene mucho sentido, porque como decía un colega mío, solucionamos dos problemas al mismo tiempo. Solucionamos el problema de la basura, porque en Costa Rica solo se recicla el 10% de los desechos ordinarios y se generan 22.000 toneladas de basura todos los días. Y por otro lado solucionamos el problema de la energía, porque generamos biogás y generamos otros productos que se pueden utilizar para energía y para otras aplicaciones. Entonces hay una discusión, porque como en el tema de la refinería hay gente que está en contra y hay gente que está a favor, y se necesita entonces diálogo y discusión para llegar a un consenso. Por el momento, hasta donde yo conozco, ya esto se lo había detenido por una moratoria, pero ya se levantó la moratoria y entonces en este momento están esos proyectos continuando hasta que veamos ya un proyecto de gasificación instalado. Esto es tan importante, fíjense aquí en el ejemplo que hay países en Europa que todos los desechos ordinarios ya los queman y más bien necesitan importar desechos de otros países. Esta es otra idea que quiero lanzarles, porque es algo que ustedes como ingenieros químicos industriales, los que están aquí presentes, estudiantes, es una oportunidad de trabajo, que en el futuro nosotros podemos hacer biorefinerías, es decir, agarrar la biomasa vegetal, los desechos vegetales, y no solamente obtener energía, sino obtener biogás o gas de síntesis para sintetizar diferentes tipos de productos, como plásticos y otros tipos de productos que normalmente se ocuparía petróleo. Entonces este es un campo muy interesante. ¿Tienen una pregunta? Que se decía que había químicos a favor y químicos en contra. Me gustaría saber por qué está en contra de esta situación. Claro, claro. No, a propósito no dije químicos, sino que dije unos a favor y unos en contra, porque los que están en contra principalmente son ambientalistas. En general los ingenieros químicos estamos a favor de la gasificación de desechos sólidos. Pero porque incluso resuelve problemas ambientales, o sea, podemos justificar ambientalmente una planta de gasificación, pero hay, como les digo, hay criterios objetivos y subjetivos. Hay gente que está en contra de un tipo de energía porque le parece mala, digamos, es mala y entonces ya le puso ese calificativo, es mala y no se debe usar. Con su pregunta. No son todos los documentos que están en contra, pero algunos incluyen que dependiendo de las temperaturas hasta que llega el proceso se puede dar la emisión de distintos planos. Eso se resuelve con una regulación estricta para los procesos. Y la otra parte es alguna gente que cree que puede desincentivar estrategias como el reciclaje, la gestión de residuos y demás, porque la población va a tener a pensar, bueno, una cosa de basura, no la va a tomar y eso me resuelve el problema. Y eso se soluciona con una estrategia de reciclaje suficientemente fuerte. La idea es tomar todos los residuos sólidos, separarlos, no se pueden reciclar o usar de otra manera, y es una recomendación. Pero son de los principales elementos. Muchas gracias. Ya casi termino mi intervención. Quería enseñarles esto porque hace un rato les dije que el panorama del petróleo está cambiando en dos sentidos. Hace unos días salieron unas noticias e incluso hubo un seminario en la web de una empresa que decía que el petróleo, o sea, el fin de la era del petróleo, decían. Porque el petróleo
se está, digamos, hay una guerra de precios en el petróleo y eso está causando una crisis. Se han perdido miles de trabajos y han quebrado refinerías, han quebrado empresas petroleras, muchas, y los que hemos conversado con gente de ese sector de Estados Unidos dicen que la crisis va para varios años, pero cuando supuestamente salgan de la crisis está pasando esto, que en las universidades a nivel mundial están investigando cómo cambiar los motores. En vez de un motor que quema combustible, quemar combustible es la peor forma de aprovechar la energía de la gasolina o del diésel, porque hay limitaciones termodinámicas. Ahora, el que sabe termodinámica o el que estudia termodinámica se va a dar cuenta que un motor de un carro tiene limitaciones termodinámicas que lo hacen que su eficiencia no pueda superar, digamos, el 40%, y el 60% restante se pierde como calor. Entonces hay científicos que están tratando de desarrollar esto que se llama celdas de combustible, que son celdas electroquímicas en donde el petróleo y la gasolina no se va a quemar, sino que se va a descomponer químicamente, y entonces la eficiencia de estos dispositivos es muchísimo más alta que la de un motor. Aquí lo que dicen es que un automóvil de 30 millas por galón va a pasar a 100 millas por galón. Eso, digamos, los que tienen vehículo, imagínense que con lo que llenan el tanque que les dure 3 veces más. Entonces eso significa que el petróleo, de repente va a haber 3 veces más petróleo, o se va a ocupar la tercera parte del petróleo, como lo queramos ver. Entonces eso también traería otra crisis a nivel mundial para el petróleo, para las empresas petroleras. Entonces es un panorama muy interesante el que se avecina. Aquí vemos otra faceta de la evolución del petróleo, que las tecnologías de la misma tecnología petrolera está avanzando. La gente que está en contra del petróleo muchas veces tiene la idea de las tecnologías que se usaban hace 50 años o hace 30 años. Resulta que esas tecnologías están evolucionando todos los días, y entonces resulta que donde, digamos, en un territorio donde antes se ponían 20 pozos, ahora solo se pone un pozo, y por debajo se hacen todas las ramales, lo que se llama perforación horizontal, para sacar el petróleo que antes se requerían 20 pozos. Entonces resulta que ahora se pueden hacer exploración petrolera sin afectar la fauna y la flora. Eso es una noticia de Estados Unidos de la gente, una alianza relacionada con la protección de la flora y de la fauna. Entonces, para que vean que la misma tecnología del petróleo va evolucionando, que es cada vez más ecológica, por decirlo de una manera. Y una noticia interesantísima es esta, que Costa Rica ahora resulta que somos líderes en la tecnología de plasma. Somos de los 6 países a nivel mundial que tiene este aparato, que es un reactor de plasma, que el objetivo a mediano y largo plazo es que ahí adentro se haga fusión nuclear, que es la que se considera la energía más limpia de todas, porque es la energía que está dentro del Sol y dentro de las estrellas. Entonces aquí ya tenemos esta tecnología, y se hizo el primer destello de plasma el pasado 29 de junio, y eso nos pone en la órbita, por decirlo de una manera, de la élite de los países en lo que es investigación de energías renovables. Y entonces, ya para finalizar mi intervención, el mensaje que les quiero transmitir es que los gobiernos son los únicos que pueden impulsar los cambios. Si hay que modificar una ley, es el gobierno. Si hay que hacer inversiones de millones de dólares para, por ejemplo, meter los autos eléctricos, autos híbridos, celdas de combustible, tren eléctrico,
etcétera, cambiar la flota, digamos, del transporte público. Como el gobierno tiene mucha participación, dando incentivos, dando préstamos a los transportistas. Hay muchas cosas que puede hacer. El ejemplo más reciente es este, que Alemania es el líder a nivel mundial en tecnología solar, o sea, en la aplicación de tecnología solar, porque el gobierno está comprometido con eso. Y entonces esto no lo dice René Mora, sino que lo dice el Oil and Gas Journal. Esto que está aquí es lo que les acabo de decir, que no son las fuerzas del mercado, sino que son los gobiernos los que van a necesitarse para poder hacer la transición a las energías renovables. Y entonces, con esto, ahora vamos a escuchar al doctor Vidaurre con lo que es el panorama de las energías limpias fuera de Costa Rica. Bueno, y antes de que hemos presentado nuestro segundo expositor, ¿hay una pregunta? Buenas, disculpe, antes de continuar con el panorama internacional, una consulta, porque si mal no recuerdo, Costa Rica tenía un plan de ser carbono neutro para el 2051, plan que se aplazó hasta el 2100, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Un país planea algo a un corto plazo, luego lo lance 5 o 20 décadas después, ¿verdad? ¿Qué es lo que Costa Rica pretendía hacer para ser carbono neutro? Si hay países que actualmente son carbono neutros, ¿cómo se relaciona esto con la COP21? Bueno, fue una de las cosas más importantes en cuanto al tema de ambiente. Muchas gracias por su pregunta. Esa es una pregunta muy importante. Dentro de unos minutos, después de la intervención del doctor Vidaurre, yo voy a hablar un poco de la parte de Costa Rica y vamos a hablar del Plan Nacional de Energía. Entonces, a pesar de que el gobierno actual, que es diferente al gobierno que estableció la meta del 2021, o sea, cuando ocurren cambios de gobierno, suceden cosas como la que usted está mencionando, que cambian los planes. Y habría que preguntarles a las personas que tomaron esa decisión por qué tomaron esa decisión. De hecho, ellos, creo que cuando salió la noticia, ellos habían dado una justificación. Lo interesante es que el Plan Nacional de Energía que se acaba de aprobar y que vamos a ver fue un proceso muy dialogado, muy consensuado. Una de sus principales metas es que Costa Rica vaya hacia una economía baja en emisiones, o sea que la meta ahí está. Tal vez no dice carbono neutralidad, pero sí dice que vamos hacia de aquí al 2030, que no es, o sea que digamos no es el 2021, pero tampoco estamos tan lejos, que seamos una economía baja en emisiones. Entonces vamos a hablar un poquito sobre ese tema en un ratito. Sí, como decía René, las iniciativas hacia un cambio salen de los gobiernos, pero como decía el señor que está aquí en el parte de Manuel, no sé su nombre, el mayor problema es la educación, ¿verdad? Y esa es nuestra tarea como universidad, educar a nuestros estudiantes y al público en general a entender cómo es que funciona esto de la energía para poder saber si una energía es limpia porque es barata o si tiene impacto ambiental o impacto social o impacto de algún otro tipo. Entonces hay opiniones que son respaldadas por la comunidad científica y otras que no son informadas. Esas opiniones son las que no queremos que ustedes tengan porque ustedes son estudiantes y pronto tendrán su título como ingenieros y tendrán que tener esa posición firme y educada, ¿verdad? Entonces, este tipo de charlas que es las que hace ver al ingeniero, no solo al ingeniero, sino todos los estudiantes de la universidad, ¿verdad? A entender, porque después nos toca participar como ciudadano en votar una ley o no, o un plebiscito o una consulta al pueblo de alguna forma, y no puede ser que
seamos universitarios y no tengamos ese respaldo para poder opinar. Y ese tipo de charlas son las que necesitamos para entender esas cositas que a veces no están muy claras, ¿verdad?